Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos a viernes y como he dicho muchas veces, el tiempo se va volando. Los días están pasando rápidamente y, y pues, ¿qué vamos a decir? Hoy la noticia de nuestro presidente de México, López Obrador, hablando en un discurso que hizo, que habló del cristianismo, habló que era humanismo, que teníamos que amar al prójimo, pero hay algo muy extraño que se está dando. Se viene la unión de la iglesia con el poder de los gobiernos. Algo va a pasar. Va a volver a decirse que es el ecumenismo, donde se va a gobernar con un solo gobierno, porque está ya hay fecha, es el 20 de mayo del 2020, donde el Papa va a dar su discurso, donde se va a firmar el pacto, donde todo se tiene que unificar, las religiones se tienen que unificar. Por eso hablan acerca de los hermanos separados, de la unión. Todos somos cristianos, dicen. Somos criaturas. Los cristianos verdaderos son los que creen nada más en el sacrificio de Jesús. Inclusive vi un comentario de una persona que dice que dice, ustedes los evangélicos mm, atacan nuestra religión y están diciendo siempre que somos idólatras y respeten nuestra religión. Los respetamos. Tienen todo el derecho todas las personas de creer en lo que quieran creer. Nadie las va a obligar a creer en Jesús a la fuerza. Si quieren creer en Jesús a su manera y quieren adorar ídolos, pues ustedes sabrán. Porque se dice que si mencionan un versículo de la Biblia donde diga que podemos adorar y venerar este monos. O sea, si lo dice la Biblia, pues hay que adorarlos. Pero si dice la Biblia que no, si lo prohíbe Dios, pues no, no hay que adorarlos. Ahora de que la gente tiene sus religiones, pues cada quien su religión. Si la religión de la persona es esa, pues, pues que adore a sus ídolos. Esta situación va a traer un odio hacia los cristianos y los cristianos van a ser perseguidos. Cuando se firme este tratado de paz entre las religiones, porque hay varios acuerdos de paz. El Papa está yendo por todos mundos proclamando su mensaje de ecumenismo. Todas las religiones van a Dios. Eso dice él. Que yo sepa, la religión musulmana no va a Dios, el Corán no va a Dios, el budismo no va a Dios. O sea, ¿cómo pueden ellos decir eso? Este, Más sin embargo, se está construyendo la Torre de Babel hoy en nuestros días. Como ayer leí de, del mensaje de Juan el Bautista que anunciaba quién era Dios y desde antes de que naciera Cristo ya estaba anunciado por Isaías que iba a estar Jesús, que iba a venir y él mismo iba a mostrar la salvación, que él mismo iba a venir. Ahora vamos a hablar acerca de la seguridad de Dios para Israel, sobre todo para Israel. Y, y en este tiempo de gracia, pues hay seguridad en Dios, en Cristo.
O sea, porque Jesús es la roca, es la base de nuestra salvación, es la base de nuestra nueva cultura. Porque hay un anuncio donde se dice, hasta lo están generalizando en las noticias, que preservemos nuestra cultura, que guardemos nuestras culturas, que no las morir. Pero en realidad todas las culturas van a desaparecer porque la cultura que va a ser sostenida es la cuando reine Jesucristo aquí en la tierra. O sea, no va a ser religión, va a ser una teocracia. O sea, Dios reina, Dios va a reinar. Y todos le vamos a dar tributo al rey y todos vamos a adorar al único rey. No sé dónde van a estar los ídolos, ¿eh? En el tiempo de Jesús no va a haber nadie, ni nada de esas cosas. Los idólatras, como dice la escritura, no heredarán el reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios, ni en la resurrección. Así es de que si la gente quiere vivir ciega y ahorita se está dando un movimiento tan impresionante que, que se está hablando de humanismo, de respeto, de amar al prójimo, pero en una situación de que todos somos cristianos. Pero como dijo Jesús, el hermano entregará al hermano, el padre al hijo y el hijo al padre, y se odiarán unos a otros. Estoy hablando del verdadero cristiano. Va a ser horrible. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar esta situación. Te van a traicionar. Traicionaron a Jesús, te van a traicionar a ti. Ahora, tenemos seguridad en Cristo respecto a sus promesas. Si nos llegan a matar, dijo Jesús, no temáis por los que matan el cuerpo, ya no pueden hacer nada más. A tu alma no la pueden matar, ni generando todo el odio del mundo. No hay fuerza que pueda matar el alma. Por eso Jesús nos dice, temed a aquel que puede mandar el alma al infierno. Así es de que un saludo a los que van entrando, saludos a Elsa del Socorro. Vamos a empezar a leer entonces este capítulo 41, donde habla muy impresionante el Señor. Y dice, seguridad de Dios para Israel. Pero estoy hablando de que esto es el pasado. Y vamos a hablar del presente y que el Señor nos hable a nuestro corazón acerca del futuro. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos, dice, juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién, digan? ¿Quién llama de las generaciones desde el principio? ¿Quién? El mismo Dios dice, yo el Señor, yo Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjense lo que dice Dios, de mi amigo.
porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Hay personas que dicen que ya desechó Dios a Israel y no es cierto, eso es una mentira. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Dice, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pueblos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Esta es la seguridad que Dios nos da, que Dios nos va a proteger. ¿A quienes? A los que son, a los que están en Cristo. No es solamente, yo creo en Cristo. No, yo estoy en Cristo. Debes estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, es bien fácil decirlo. Toda la gente dice que es cristiana. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los mormones dicen que son cristianos, los de la luz del mundo dicen que son cristianos, los católicos dicen que son cristianos. Si son cristianos, nada más van a seguir a Cristo. Pero sus frutos se ven, o sea, sus hechos se ven. ¿A quién siguen? O sea, están siguiendo a las corrientes de este mundo, están siguiendo a las religiones, a los pensamientos, a las doctrinas, a los dogmas de los hombres de este mundo. Si Buda fuera Dios, pues, ¿cómo un budista va a decir, yo soy cristiano? Pues no, él es budista. El católico dice, yo soy católico cristiano. No, tú eres católico. Que nada más porque metieron a Cristo ahí en esa religión, ya dicen que son cristianos. Estuve viendo que unos hombres, o sea, que hablan mucho, dicen, están en contra de todo. Dicen ellos que la religión cristiana nació, en el año, en los primeros años, en el año 300. O sea, dice, nacieron en el año 300. La iglesia cristiana nació antes. La que nació fue el catolicismo. Cuando vieron que los cristianos eran perseguidos y los romanos tenían su religión y ellos tomaron a los cristianos y se mezclaron, y hubo una mezcolanza.
se mezclaron las culturas. Y fue cuando nació el Imperio Romano, con Constantino, que se llama Iglesia Católica Romana. Nada tiene que ver Cristo con ellos. La metieron y sedujeron a los primeros cristianos y parece que desapareció la iglesia cristiana, la que formó Jesucristo, pero no. La iglesia vuelve a nacer. Es como hoy Israel. Israel otra vez floreció. La higuera floreció. Y viene la salvación para todos. Porque la salvación está siempre ahí. Desde que murió Jesús hasta que se acabe la gracia de Dios, se acaba la salvación. Así es de que no podemos decir que Dios no ha hablado a nadie. Dios le habla a todos los seres humanos. El que entendió, entendió. Se les va a advertir a todos. No es de que se enojen y digan las personas, dices, ay, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, ya no me hables. Ay, sí, muy cristiano. Sí, soy cristiano. Ay, pero es que tú caes gordo porque nada más hablas de Jesús, dices que tú eres salvo, que Cristo murió por ti, que Dios te va a resucitar. Bueno, sí, porque Dios nos da promesas. ¿Eh? ¿Cómo puede decirse una persona, yo también soy cristiana y no conoce ni siquiera una promesa de Dios, no conoce el plan de Dios, ni sus propósitos? No van a saber, no saben ni qué va a pasar. Por eso tenemos que estar listos. Todos los cristianos debemos de estar unidos en amor, unidos por la verdad, porque hay verdades a medias y los que no son verdaderos cristianos pues las tienen a medias. Hay muchas doctrinas que se han metido a la iglesia y las enseñan y hay divisiones. El enemigo quiere dividirnos y nosotros debemos aceptar a los demás como, como son. Por ejemplo, están los hermanos bautistas. Ay, pues ellos, que muchos no aplauden, son conservadores, son cristianos. Cristo los lavó con su sangre. Ay, los hermanos pentecostales, que les gusta danzar, pues son hermanos. Están lavados con la sangre de Cristo, son cristianos. No adoran imágenes. Este, están los evangélicos, este, están por ejemplo, otros que son sectas, que están, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tuercen toda la escritura. Esos no son cristianos. Hasta ellos mismos hablan de la herejía, que dicen que Jesús no es Dios. O sea, ellos tienen un problema doctrinal. Y los que blasfemen contra el Espíritu Santo no van a entrar al reino de Dios, no van a tener perdón. O sea, esto de caminar de andar eh, leyendo la Biblia y publicándola, predicándola, este, es bien peligroso. A mí me dicen, yo leo la Biblia y la predicas como está escrita, sí, pues hay que predicarla. Aparte, hay que hacer lo que dice. Pero si yo voy a una religión donde leen la Biblia, pero yo adoro ídolos, pues estoy violando o sea, me estoy burlando de la Biblia, me estoy burlando de Dios, porque en sus mandamientos dice que no tendrás dioses ajenos delante de él, que no te inclinarás a las imágenes. Y tú vas ahí a una religión donde se hincan a las imágenes. ¿Dónde está la inteligencia que Dios nos dio? Dios nos hizo inteligentes. Ahora, yo voy a ver que aquí el Señor nos habla que hay seguridad en Cristo y la seguridad que Dios le va a dar a Israel para enfrentar la situación en estos momentos que se viene el,
el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, porque no los va a dejar sin castigo. Ellos despreciaron a su hijo, lo despreciaron y ellos quisieron a César. No tenemos más rey que César, o sea, no quisieron a Jesús por rey, porque Jesús le dijo al hombre que lo iba a juzgar, yo soy, yo soy rey, mi reino no es de este mundo. Ah, tú dices que eres rey. Mm, muy bien. Imagínense, ellos lo despreciaron. Por eso cuando crucificaron a Jesús, él fue desechado por su pueblo. Lo escupieron, lo patearon, lo golpearon, lo desnudaron, le pusieron una corona, lo azotaron. Y todavía dicen la gente, ay, todo lo que sufrió Jesús o sea, el castigo que él recibió, parece que nomás es un hombre, pero no, él recibió el castigo de toda la humanidad, de todos, de todos. Muchas partes de la Biblia son, como les digo, son difíciles de explicar, pero aquí está Dios diciéndole, escuchen, escúchenme costas y esfuércense los pueblos, acérquense. Entonces hablen y estemos juntamente a juicio. Es un momento de presentarte delante de Dios y entrar en juicio. En la oración tú te presentas a Dios y dices que yo quiero ponerme a cuentas, quiero ver, este, estoy mal en mi camino, tengo creencias que no están bien. Así es de que tenemos que esforzarnos, porque Dios no está jugando con nosotros. Dios no juega a, no está jugando con la humanidad, a la iglesita. Unos dicen, qué triste es ver que digan, pues mira, la verdadera, la verdadera Biblia es esta, que la verdadera Biblia es aquella. Y, y pues es una tristeza que no sepan cómo se desarrolló la Biblia. Esta es una Biblia cristiana y tiene 66 libros. Acá tengo otra que es católica, tiene 72 libros. ¿Y cómo es posible que una persona me diga, es que mi Biblia es la verdadera porque tiene 72? La explicación es esta. Cuando se juntaron los líderes religiosos para ver en qué quedaban, de cuál Biblia iba a ser la que iban a usar para compartirle a la gente, porque cada quien quiere hacer su rollo, su camino para llegar a Dios. Y se formaron y se juntaron todos los documentos, eran, no eran libros, eran escritos. Hay cartas, la escritura de Apocalipsis, y se juntaron y se formó el libro de la verdad, el libro de Dios. Y con el poder del Espíritu Santo se juntaron libros que se rechazaron, unos le llamaron apócrifos y no los aceptaron. Y quedaron todos con estos libros, 66, y la Iglesia Católica estuvo de acuerdo. Mas sin embargo, cuando todos se fueron, la Iglesia Católica los metió. No, no, a estos sí los metemos, si estos no los quieren. Miren, bien sencillo. Hay libros históricos. Por ejemplo, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, yo los he leído. Y esos libros son históricos. El de Baruch era el que Jeremías le decía a Baruch, escribe y esta carta para allá. Y encontraron una carta que está implícita en la escritura de Jeremías. Es lo mismo, es más, hasta está escrita de una manera acerca de la idolatría. Lean el libro de Baruch, léanlo. Y si quieren seguir siendo católicos, léanlo nada más. Es más, les voy a hacer un programa nada más de la lectura de Baruch, de, de este hombre que escribió, para que vean lo que dice.
No, no, es tremendo lo que dice, que la verdad no sabes lo que eres, ya después que lo lees bien y lo entiendes, la verdad es hasta dudas de qué eres tú. Pero bien sencillo, mira, tú eres un idólatra, todos somos idólatras, todos hemos sido idólatras. Nos llevaron nuestros padres a una religión y nos enseñaron a adorar ídolos, monos, ídolos, dice Dios, dice que que no, ahora hoy en día nuestros hijos de hoy en día adoran monos, dioses que en el pasado nuestros padres no conocieron. Mi abuelita no conoció de San Judas, ni de San Martín, ni de esos monos que están ahora. Antes no se hablaba de la Santa Muerte y ahora son dioses nuevos que sacaron porque ya estamos llegando al extremo. Entonces Dios nos llama y nos dice, vengan, acérquense. Escuchen, escuchen los que viven en la costa. Esfuércense los pueblos y acérquense. Entonces hablen, a ver, ¿qué tienen que decir? El Señor les va a pedir cuentas, ¿qué tienen que decir contra mí? Estemos juntamente a juicio. A ver, vamos a entrar a juicio. Aquí les hace Dios la pregunta. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién lo llamó para que le siguiese? ¿Quién entregó delante de él naciones? ¿Quién le hizo enseñorear de reyes? ¿Quién los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? ¿Quién? ¿Quién? Todo es del Señor. Pero no, la gente, mira, hay mucha gente enferma. La gente debe de pedirle al Señor. Aquí me encuentro con un versículo que está peligroso. Fíjate, dice, las costas vinieron, o sea, Dios está llamando, escuchadme costas, las costas vinieron y tuvieron temor, porque oyeron que quien llama las generaciones desde el principio es el Señor. Quien llama a las generaciones desde el principio, desde que Adán y Eva dejaron el huerto, Dios es el que llama desde el principio. Y hoy estamos viviendo la última generación. Y dice el Señor, dice, yo soy quien llama, yo el primero, y yo mismo con los postreros, o sea, Dios hoy con esta última generación. Así es de que las costas vinieron y tuvieron temor por lo que oyeron. Los confines de la tierra se espantaron. O sea, mucha gente va a ver el espanto y el terror de lo que van a ver cuando regrese Jesús. Dice, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. O sea, entre los hombres dicen, esfuérzate. Hoy que se habla de humanismo, pero están hablando acerca de que humanismo, respeta a tu prójimo, ama a tu prójimo, pero sin conocer a Dios. Tú no puedes amar a nadie si no tienes el amor de Dios. Solamente se puede amar a alguien con el amor. Tú conozcas el amor de Dios en tu vida, cuando tú conozcas que Jesús te amó, cuando sepas que Dios te amó con una forma, como dice mi esposa, dice que la magnitud del amor de Dios fue tan grande, porque de tal manera nos amó que Dios no escatimó a su Hijo y Jesús no se negó tampoco. Dios no rehusó enviar a su Hijo a decir, y Jesús decir, yo voy Padre, yo muero por ellos. Es como la historia de un niño que hizo un barquito de madera
y jugaba con su barquito y un día salió a jugar al río y lo ponía el barquito, mi barquito, yo lo hice con mis propias manos, yo lo diseñé, yo lo formé, mi barquito, decía el niño. Pero un día vino una corriente y creció el río y se llevó su barquito y el niño pues no sabía nadar y dijo mi barquito y se fue su barquito. Él lo hizo con sus propias manos. Él lo diseñó, lo formó, lo pintó, lo esculpió, era su obra de él. Y pasó el tiempo y un día cuando fue a la gran ciudad encontró su barquito, pero su barquito estaba en un aparador y tenía un precio muy caro. Entonces cuando el niño vio ese barquito, dijo, mi barquito, señor, deme mi barquito, le dijo al que lo vendía en la tienda de antigüedades. Le dijo, no, ese barco es mío. ¿No ves que tiene precio? Pero es mi barquito. Yo lo hice con mis manos, yo lo formé, yo lo dibujé, le puse clavos. Sí, sí, está bien, niño, vete de aquí. Es tu barquito, ándale pues. ¿Y cuánto vale? No, pues ya le dio el precio. El niño se regresó, se puso a trabajar. Dice, señor, no lo venda, voy a comprar ese barquito porque es mío. Ahora voy a pagarlo. Y ese niño, después con el tiempo regresó y, señor, aquí está el dinero. Deme mi barquito. Y ya le dijo el señor, ahora sí, dice, llévate tu barquito. Ahora sí es tuyo. Lo compraste. Dice, sí, yo lo hice porque es mío. Yo lo hice. Se me perdió y ahora lo compré. Jesús vino por lo que se había perdido. Y Él vino y pagó un precio y nos compró a precio de sangre. Por eso le pertenecemos a Él. Yo no sé cómo muchos, o sea, muchos son solamente religiosos. Han confundido religión con salvación. O sea, ¿cómo podemos nosotros mezclar nuestra forma humana con el pensamiento de Dios? Si Dios nos da sus pensamientos, nos dice su forma de pensar, nos da su personalidad, nos dice cómo es Él y que le conozcamos, pero nosotros somos tercos, no podemos pensar. O sea, ¿dónde dejamos la inteligencia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? La sabiduría no la vas a conseguir en la universidad, ni leyendo muchos libros. A Dios no lo vas a encontrar con la sabiduría humana. A Dios le plació conocerlo a Él por medio de su misma palabra. Las cosas no son como parecen. Si quieres ser amigo de Dios, mira, aquí hay una palabra muy bonita que dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú. Está hablando al pueblo de Israel. ¿Y de dónde viene el pueblo de Israel? De Jacob. Jacob tuvo 13 hijos, tuvo una niña, una muchacha, y tuvo 12 muchachos. Pero los hombres formaron las tribus de Israel. 12 hombres que formaron las 12 tribus de Israel. Y dice, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Dios escogió a Jacob porque a Esaú lo aborreció, porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero dice el Señor, dice, descendencia de Abraham. Y dice, Dios le dijo, mi amigo. Qué tremendo, qué tremendo que Dios le diga a un hombre, mi amigo. ¿Tú quieres que Dios te llame amigo? Aquí vamos a ver
Segunda de Crónicas 27, respecto tal vez a lo de ser amigo. Dice desde el 6, y dijo Dios, dice, no, desde antes dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si lo leemos desde antes, fíjense lo que dice. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Estaban en una asamblea en la casa del Señor. Estaban en la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Y dijo, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? No, imagínese, tu amigo para siempre. ¿No quiere ser usted amigo de Dios para siempre? Santiago 2:23. Vamos a ver qué dice en Santiago. Santiago 2:23. Aquí está. Dice en el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres, ¿Quieres ser amigo de Dios? Si quieres ser amigo de Dios, tienes que ponerte vivo, amigo. Podemos ser amigos unos de otros, pero aunque seamos amigos, no seguimos al mismo Dios. Les voy a leer el pedacito de Juan 15. Juan 15 es muy interesante porque dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios nos considera amigos, pero si tú no quieres ser amigo de Dios, simplemente la tienes bien fácil. Desprecia el Evangelio y vas a conocer
a Dios en su ira. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero si tú quieres adorar ídolos, no vas a ser amigo de Dios, porque Dios aborrece eso. Si si dicen, el Padre dio el mandamiento, no te harás imágenes ni adorarás a los ídolos, y Jesús te viene y te llama amigo, y tú te hablan de Jesús que murió en la cruz y bien bonito, que Dios derramó su sangre y te perdonó todo, ok, te perdonó tu idolatría. O sea que cuando Dios perdona algo, tú te debes de abandonar ese pecado. Pero si crees que Cristo es tu amigo y tú sigues de idólatra, yo lo dudo. Tenemos que estar tomando decisiones en nuestro día pensando, ¿qué dijo Dios? Dios dice esto. ¿Me puedo considerar amigo de Dios? Y si yo digo, sí, yo soy amigo de Dios y yo adoro una imagen, estoy engañándome a mí mismo para empezar. O sea, no me voy a engañar. Ahora ya viene la llevada de la Virgen, no sé si es el 8 o el 12 de diciembre. Y mucha gente va a ir a llevarle mañanitas. Van los cantantes, van un montón de artistas, le llevan flores. Y, y la verdad yo no veo eso en la Biblia. Son sacrificios que dan los hombres a los dioses. Solamente hay un Dios verdadero, el invisible. Nos postramos ante el Santo de Israel, ante el Dios Todopoderoso, ante el principio y el fin. Fíjense, dice Dios que tengan temor, dice Jesús, tengan temor al Dios verdadero, a mi Padre, que le tengan temor. Y luego Dios dice, yo, no podemos impresionar a Dios, pero Dios a veces ve a los humanos y dicen, era este no adora ídolos. Dice, yo soy su Dios, Él es mi hijo. ¿Por qué? Porque es genuino. No tiene la cultura de las naciones. Dios prohibió a Israel. Fíjense, Dios le prohibió a Israel, no hagas como las otras naciones hacen. Las otras naciones adoran ídolos. Tú no hagas. Y a Israel le prohibió Dios adorar ídolos. Ahora, tú eres de otra nación, no eres israelita. Mira, pues nosotros sí podemos adorar ídolos. Dios le prohibió a los israelitas y mandó a Jesús para salvarnos con nuestros ídolos. No, tienes que renunciar a tus ídolos. Por eso Dios dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegía a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. Esa es la situación que debemos de pensar. ¿Eres amigo de Dios? Entonces tú no eres idólatra. Has arrojado tus ídolos a los topos y a los murciélagos. Los has echado fuera de tu casa. Bueno, eso dice la Biblia, si la has leído. El día que nos vayamos de esta tierra, estaremos delante del Señor. Ahora,
voy a leer el 20, el último versículo del 41, 20, para que vean y conozcan y adviertan. Fíjate, para los que vean, o sea, que vengan y vean, conozcan de Jesús y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace todas estas cosas y que el Santo de Israel lo creó. Ahí está la persona de Dios y la persona de Jesús. Ahora fíjense, Dios reta a los falsos dioses. Aleguen por su causa, dice el Señor. A ver, aleguen. Tú te paras delante de un cristiano y que te dice que no adores ídolos y alegas. Cada quien su religión. Ok, ok. Ahora habla el Señor y dice, vengan conmigo, vengan. Aleguen pues, aleguen su causa, dice el Señor. Presenten todo, dice, vuestras pruebas. Presenten las pruebas, presentan las pruebas de que es legítimo adorar un ídolo. A ver, dice el rey de Jacob, o sea, el santo de Israel, traigan, anunciemos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. O sea, anuncien, digan, ¿qué ha pasado desde el principio? ¿Qué dijo el Señor desde el principio? ¿Qué ha sucedido desde el principio? Los hombres se desviaron a unas, se hicieron inútiles y se fueron tras los ídolos. Desde el principio Dios se los hizo ver y se los hizo saber. Ahora, dice, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Qué les va a venir? Les vamos a enseñar lo que viene en el futuro para los que quieren adorar ídolos. No van a entrar al reino de Dios. Apocalipsis 28. Ni los cobardes, pero los cobardes, incrédulos, idólatras, mentirosos, no entrarán al reino de Dios. Dice, denos noticias de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. Ustedes se creen dioses, le dijo el Señor a los fariseos, ya, vosotros sois dioses, se los dijo. O al menos hagan bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que ustedes son nada, y sus obras son vanidad. Abominación es el que las escogió. Del norte levanté uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de tiempo atrás y diremos, es justo, cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga sus palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensaje de nuevas noticias, de alegres nuevas, de alegres noticias. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. O sea, si tú lo lees, léelo 10 veces y no lo entiendes. Está hablando Dios de las imágenes. El mismo Dios está pidiendo cuentas. Porque desde acá dice, escúchenme. Dice, esfuércense pueblos, acérquense y estemos juntamente en juicio. Dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos, entiendan qué son los ídolos. Dios está hablando de las obras de los hombres que hacen una obra y dicen, son dioses. Imagínense, si esto es bien claro, vamos aquí a Tonalá y ahí hacen imágenes, hacen unos cristotes así grandote. ¿Y sabe qué he oído decir? ¿Cómo le enseñan los padres a los hijos? Un señor va cargando un monote y lo va vendiendo, lo va ofreciendo. Y un niño le dice, mira mamá,
adiós, y voltean y ahí está un crucifijo y lo traen, ¿cuánto? 320. Dije, híjole, y vean cómo confunden a los niños. Hay de aquellos que hacen tropezar a alguien y desde pequeño. Hay de aquellos padres donde enseñan a sus hijos que una imagen es Dios, un mono. Mucha gente hasta los compra y los pone en un altar y van y los tienen ahí en su casa, hacen un altar en su casa, hacen un altar y se postran. Y dice Dios que fornican con sus ídolos. No fornicarás, dijo el Señor. Así, esta palabra está bien dura. Fíjense, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos, para que lo sepamos? ¿Quién lo anunció? Si tú lo sabes bien, es en Éxodo 20, que dice la gente, mira, vamos a leer Éxodo 20. O sea, vamos a leer qué dijo Dios. No lo dijo, lo dicen los cristianos. Los cristianos dicen cosas. Pero escuchen, fíjense, lo que les voy a leer es Éxodo 19 y 20. En el 23 del 19 le empezó Moisés a platicar con Dios, o sea, estaba platicando con Dios y le dijo Moisés al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a mí, dice, no sea que haga en ellos estrago, o sea, que los destruya, que me enoje, que no, está prohibido pasarse ahí, nada más Aarón y Moisés iban a ir. Entonces Moisés descendió y le dijo al pueblo, y le dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, o sea, Moisés le dio la palabra al pueblo y le dijo, habló Dios y habló Dios todas estas palabras. O sea, que dijo Dios, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso, escucha, dijo Dios, no, un no. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y te voy a decir cómo se aborrece el Señor. Cuando no aceptas su palabra, cuando dices, no, yo quiero adorar un ídolo, adora a tu ídolo. Estás aborreciendo a Dios. Los mandamientos de Dios son para obedecerse, no son para torcerse ni para violarse. Te está diciendo el Señor, ¿quieres ser mi amigo? Si quieres ser mi amigo, tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar los monos, tienes que obedecer mi palabra. Toda la gente va a conocer el Evangelio y será predicado el Evangelio en todo el mundo hasta el fin. Entonces, dice, cuando ya se ha predicado, se acabará todo esto, vendrá Cristo. Va a seguirse predicando el Evangelio hasta el final. Y yo los invito, amigos, a empezar a pensar. No se trata nada más de decir, yo tengo mi religión. No, no, que tú eres evangélico, que tú... No. Hay muchas iglesias, es por ejemplo, se sale uno de una religión y se va a una iglesia cristiana y sigue viviendo igual, fumando, bebiendo, diciendo malas palabras. O sea, salió de una religión para hacer del cristianismo una religión. El cristianismo
no es una religión, es una relación personal con Dios de amigo, en obediencia. Primero, cuando tú reconoces todo tu pecado, reconociste tu pecado, te arrepentiste, aceptas al Señor tu Dios, a Jesús su Hijo como Señor y Salvador y Redentor, solamente a Él es el único. Y después lo sigues, como le dijo el Señor, Pedro, ven y sígueme, y Pedro le obedeció. Obediencia, acuérdate, si tú crees en Jesús, le crees a Jesús, a su palabra, a su escritura, te arrepientes, bien por ti, necesitas obedecerlo. Pero si tú no lo obedeces en sus mandamientos, de, de nada sirve, porque te arrepentiste de tus pecados tal vez pasados, pero si sigues pecando, sin, ¿cómo te vas a arrepentir de un pecado que sigues practicando? No se trata de reconocer o de que, ay, el Señor me perdona. Si el pecado de adorar un ídolo lo llega hasta la fornicación, y te lo puedo explicar en el libro de Jeremías. Es más, ya para terminar, ya vamos a terminar y vamos a leer. Está en Jeremías. En Jeremías habla acerca de la idolatría. Jeremías, aquí está. El Señor exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Escucha bien lo voy a leer de corrido. Que Dios te dé entendimiento para que entiendas lo que está diciendo el Señor. Me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? O sea, el pueblo fue rebelde, Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Te lo voy a explicar. Ellos iban y veían un árbol frondoso, iban y ponían un mono. Son los mismos de hoy, pero los llamaban de otra manera, ahora los disfrazan. Ahí estaba un mono. Y fornicar, se arrodillaban ante él. Dios le hablaba de fornicar, dice. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, los judíos lo vieron. Ah, mira, pues los israelitas están haciendo eso. No hay problema, no, nosotros también lo vamos a hacer. Y fue rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, o sea, se postró ante los ídolos. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿De qué están haciendo? ¿De qué se hacen los ídolos? De yeso, de madera, de piedra. Así es de que sí, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, o sea, no hubo verdadero arrepentimiento. Ahí vienen acá con Dios, ay Diosito, y ahí está. Es lo que sucede ahora con las religiones. Y me dijo el Señor, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá? No fue tan descarada, dice. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre mi enojo. O sea, no se enoja el Señor. Si tú te arrepientes de tu fornicación, de tu adulterio con los ídolos, Dios te perdona. No se va a enojar. Dice que Él va a apartar su ira. Pero tú no te apartes de los ídolos, tú póstrate ante los ídolos y la ira de Dios va a venir sobre las personas que adoren ídolos. Eso sí, ahí está escrito, la bronca no es conmigo, la bronca es con Dios.
Y se reconoce pues tu maldad. Y fíjense, Dios le llama que eso es maldad. Porque contra el Señor tu Dios has prevaricado. O sea, prevaricación es rebeldía. Has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice el Señor. No oíste mi voz de lo que yo te decía. Conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando los multiplique y crezcan en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, dice. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá y de la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamarán Padre mío, y no se apartarán de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así se rebelaron contra mí, prevaricaron. Oh casa de Israel, dice el Señor, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. El Señor su Dios del Señor su Dios se han olvidado. Conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones, se los perdonaré. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Y confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Sí, es de que si tú no estás escuchando la voz de Dios, ay, Dios no me habla, Dios te ha hablado hoy. Estos mensajes son para enseñar. Si tú ya eres cristiano, bien por ti, vas a darme la razón porque lo estoy leyendo. Pero si tú no eres cristiano, si tú no sigues a Cristo, si tú eres una persona, no sé, este video lo voy a bajar a YouTube y lo van a ver muchas personas, y yo le pido a Dios que si sirve este video, lo vean, lo oigan, y la gente que lo vea, que todavía no ha oído la voz de Dios que le dice que abandone su idolatría, que abandone el pecado, que venga a ser amigo del Señor, pues que Dios lo toque en su corazón y venga. Pero si tú estás oyendo este video y tienes una religión y te enojas, no te enojes. Considera, ponte a pensar, medita. ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón, este loco. Y vamos a buscar al Señor de veras. El Señor va a venir. Porque si tú leyeras la Biblia y leyeras con atención, este capítulo que leí, lo lees 3 veces, 4 veces, y lo lees, pues te vas a dar cuenta de estas cosas. El último que leí fue Jeremías 2, creo. No sé si lo dije, pero lo voy a decir para que lo lean. Sí, fue el Jeremías 3:6, donde el Señor exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento, y la idolatría es un pecado que a Dios no le agrada.
Si tienes ahí ídolos y les pides y, ay, no. Dios, tú alza tus ojos al cielo y mira como al invisible y dile, Señor, gracias, te amo. Bien, este, espero, espero pongan atención y aprendan algo. Dios los bendiga, al rato vamos a orar. Les pido que oren por la paz de Jerusalén y por los hermanos que están pasando aflicción en Bolivia, en Chile y todo lo que se viene. Que preparémonos para recibir lo que se viene. Que estemos firmes en la roca que es Jesucristo. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo para todos los que entraron. Que el Señor los bendiga. Después veo los comentarios, comenten, veo los comentarios y les mando saludos en los comentarios. Ok, muchas gracias, que el Señor los bendiga en esta noche.